Entonces, ya comenzaremos. Adriana, ¿estás pasando la asistencia? Sí, doctora, por eso les pedí a los chicos que pongan presente para considerarlos. Oh, ya, pero ya podemos Ujú. comenzar, ¿no? Sí, yo creo que Sí. sí, doctora. Mm, Ujú. Ya, ya 32 se irán uniendo. Comenzaremos porque si no, no vamos a avanzar. Adriana, ¿me avisas, por favor, si pueden ver y si me escuchan bien? Ya, doctorita, yo le aviso. Sí Se se ve, ve, doctora. se ve, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, chicos, buenos días. Vamos a comenzar continuando con el tema de anemias, pero vamos a ver otro tipo de anemias que son un grupo importante de anemias hemolíticas. Esa vez vamos a ver las anemias hemolíticas adquiridas y la próxima clase las anemias hemolíticas congénitas, que eso nos van a presentar sus compañeros. Ese es un tema de exposición que espero ya lo hayan preparado. Ya, entonces comenzamos. Las anemias hemolíticas, ¿no? En general vamos a ver ahora. Aspectos generales de las anemias hemolíticas se van a caracterizar porque hay una disminución de la supervivencia del eritrocito por una destrucción anormal de los mismos. Entonces, ¿qué va a pasar en respuesta a esta destrucción? Se va a producir una eritropoiesis mayor, incrementada, que puede ser incluso 6 a 8 veces lo normal, que va a tratar de compensar esta hemólisis. Y bueno, lo importante saber acá es si las hemólisis van a ser intravasculares, o sea, se van a producir en la circulación, o extravasculares si se van a producir en el sistema mononuclear fagocítico, es decir, en el vaso, en el hígado o en la misma médula ósea, ¿no? Entonces, la clasificación, hay tres clasificaciones por la herencia, tenemos congénitas o adquiridas. Las congénitas son, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, las talasemias, las adquiridas. Bueno, por ejemplo, tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes. Por su mecanismo van a ser corpusculares o intrínsecas, es decir, que la alteración está dentro del eritrocito, y en estas tenemos pues básicamente las congénitas, ¿no? Como por ejemplo las talasemias, la anemia falciforme. Las extracorpusculares o extrínsecas, que van a ser pues por alteraciones externas, ¿no? Al eritrocito. Por el lugar de hemólisis ya habíamos visto que son intra o extravasculares, que es importante diferenciarlas porque puede ser definir el cuadro clínico, la sospecha de una de estas. Entonces acá tenemos una clasificación, las hemolíticas congénitas, que eso ya vamos a ver en la siguiente clase, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, que esas son las menos frecuentes. Las adquiridas son las más frecuentes y se van a dividir en inmunes, las anemias hemolíticas inmunes, que van a dividirse también sobre todo en dos grupos importantes, las aloinmunes. Como ustedes saben, los aloanticuerpos son anticuerpos que se producen en respuesta, o sea, son anticuerpos externos, ¿no? Por ejemplo, anticuerpos que se producen en reacción, por una reacción transfusional. A un paciente le hacemos una transfusión y hay incompatibilidad, digamos, de grupo o de factor y se van a producir una reacción hemolítica transfusional y se va a producir aloanticuerpos en reacción a glóbulos rojos de otra persona. Los autoanticuerpos o la anemia hemolítica autoinmune, que es la más frecuente de las adquiridas, se van a producir por anticuerpos que uno mismo produce, ¿no? Las anemias hemolíticas inmunomedicamentosas, que vamos a ver también que se producen por anticuerpos, pero en reacción, ¿no? A medicamentos. Las otras se dividen, son las anemias hemolíticas mecánicas, ¿no? Acá tenemos las microangiopáticas, que ya antes habíamos estado haciendo algunos comentarios. Tenemos acá un grupo de síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica
trombótica, el HELP y la coagulación intravascular diseminada. Las macroangiopáticas que se van a producir por ejemplo, por prótesis valvulares, por estenosis de algunas válvulas cardíacas, por ejemplo. Bueno, básicamente eso, ¿no? Las anemias hemolíticas infecciosas, por ejemplo, en la malaria, que también van a producir, ¿no? Hemólisis. Pero sobre todo van a producir hemólisis extravascular. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica adquirida, ¿no? Que va a producir básicamente pancitopenia, hemólisis y trombosis. Eso vamos a ver también después, que es una anemia hemolítica rara, ¿no? No es frecuente. Entonces, acá un poco para recordar, la hemólisis extravascular se va a producir en el sistema mononuclear fagocítico, básicamente en el vaso. Entonces, sobre todo vamos a sospechar de una hemólisis extravascular en el caso es que haya anemia, ictericia y esplenomegalia. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que la hemoglobina está formada por el grupo hemo y la globina. La globina, pues una vez que se produzca la hemólisis, va a ser usada como pool de aminoácidos. El grupo hemo, que ustedes saben que se conforma por el hierro en su forma ferrosa, y la biliverdina, el hierro va a usarse otra vez para la eritropoiesis, eso hemos visto cuando hemos hecho metabolismo del hierro, y la biliverdina que va a ser metabolizada o va a ser transformada en bilirrubina indirecta, y pues en el hígado se va a unir a la albúmina, va a sufrir metabolismo y se va a transformar en bilirrubina directa. Es por eso que en la hemólisis extravascular básicamente, digamos, se va a caracterizar por ictericia, pero en la hemólisis intravascular también vamos a poder observar ictericia. Entonces vamos a ver, pues, básicamente esto, ¿no? Digamos, va a ser lo característico de la hemólisis extravascular. En la hemólisis intravascular se va a producir en el intravascular, en el vaso sanguíneo, en la circulación, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué va a pasar una vez lisado el glóbulo rojo? La hemoglobina va a quedar libre, ¿no? Entonces, una parte de la hemoglobina que queda libre va a pasar por el riñón y lo vamos a poder detectar como hemoglobinuria. Es por eso que en los hemólisis intravascular la orina de los pacientes tiene un aspecto como de Coca-Cola. Eso refieren los pacientes, ¿no? Es una orina oscura. ¿Por qué? Por la hemoglobina que va a pasar por el riñón y se va a llamar hemoglobinuria. Pero en algunos casos también la hemoglobina, digamos, va a ser captada por algunas células en el riñón y después estas se pueden descamar y las podemos encontrar al hacer una coloración especial para coloración de Prel y lo vamos a encontrar como hemosiderinuria, ¿no? La hemosiderina la vamos a poder detectar también en la orina. Eso. Ahora, la hemoglobina que va a estar en la circulación se va a unir a algunas proteínas. Una de ellas se llama aptoglobina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando evaluamos un paciente? Es que la aptoglobina va a estar disminuida porque se ha unido a la hemoglobina. Es uno de los exámenes que usamos para diagnosticar anemias hemolíticas, la aptoglobina. Y suele estar baja, incluso llega a desaparecer cuando la hemólisis es grande. Y también hay otras proteínas como la hemopepsina, también a las que se va a unir la hemoglobina y va a estar disminuida, ¿no? Pero también va a subir, va la biliverdina, va también en ese tipo de hemólisis, va a ser metabolizada en el hígado, ¿no? Entonces también vamos a encontrar ictericia. También se puede encontrar, en ambos tipos de hemólisis se puede encontrar ictericia, pero digamos acá lo predominante va a ser la hemoglobinuria, pero también va a haber ictericia. Y acá, digamos, lo que vamos a encontrar va a ser una disminución de la aftoglobina y de la hemopepsina. En la hemólisis extravascular igual la aftoglobina va a estar disminuida, pero lo más característico va a ser la ictericia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica? Básicamente por la historia clínica, ¿no? Es importante la edad. Si un niño de 2, 3 años tiene hemólisis, pues hay que pensar en causas congénitas, ¿no? Digamos que podría ser lo más frecuente. Hay que buscar antecedentes familiares de anemia o ictericia, porque las anemias hemolíticas congénitas tienen un componente hereditario, como la vamos a ver en la próxima clase.
Antecedentes personales de uso de fármacos, por ejemplo, la alfa-metildopa, las penicilinas, las cefalosporinas, algunos quimioterápicos pueden producir anemia hemolítica. Entonces, hay que siempre consultar hasta el paracetamol. Hay que preguntar sobre el uso de medicamentos y el inicio de la hemólisis, ¿no? El uso o el consumo, por ejemplo, de algunos alimentos como las habas, que se producen como el favismo, que van a desencadenar anemias hemolíticas por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Historia de infecciones previas. Vamos a ver más adelante que algunas infecciones por virus, por bacterias, pueden producir anemias hemolíticas autoinmunes. Historias previas de embarazo, ¿no? Hay que preguntar digamos, en una mujer o pedir, preguntarle el grupo sanguíneo, el factor RH, si es que se sospecha que el bebé que ha nacido pueda tener una anemia hemolítica, ¿no? Por incompatibilidad de grupo o factor con su madre. Y las reacciones transfusionales también siempre es importante el antecedente, si han recibido transfusiones días previos para ver si hay una reacción transfusional. También el origen geográfico es importante y la raza, ¿no? El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la anemia falciforme, sobre todo es frecuente en personas de raza negra. Las talasemias o la esferocitosis hereditaria en personas de países mediterráneos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos varios casos de pacientes con anemia falciforme en la zona de Ica, ¿no? Incluso hay un estudio que se ha hecho sobre esto. Entonces, siempre preguntar de dónde son la raza, ¿no? Es importante para sospechar algunas anemias hemolíticas congénitas. Ahora, ¿cómo se manifiestan las anemias hemolíticas? Ya les había mencionado, obviamente hay anemia, hay ictericia, hay cálculos biliares y esplenomegalia, pero sobre todo cuando la anemia hemolítica es extravascular, ¿no? Sobre todo, pero si es intravascular, igual vamos a encontrar anemia, ictericia, pero va a haber la hemoglobinuria, ¿no? Entonces van a ver también el caso de anemias hemolíticas congénitas, hay alteraciones óseas, retraso en el desarrollo óseo, en el crecimiento, deformaciones esqueléticas, esto por el exceso de la eritropoiesis. Y hay algunas úlceras en las piernas. Por ejemplo, si vemos un paciente con anemia, ictericia, alteraciones óseas y úlceras en las piernas, pues tenemos que sospechar que se trata de una anemia hemolítica congénita. También los pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas, como congénitas, por ejemplo, hacen crisis aplásticas. Y estas crisis pueden deberse, por ejemplo, a una infección por parvovirus B19, que es un virus que básicamente va a atacar a los glóbulos rojos. Pueden haber también crisis megaloblásticas por el excesivo consumo de ácido fólico. Acá vemos que hay ictericia, anemia, acá hay esplenomegalia. En un paciente, deformaciones óseas, por ejemplo, en este niño que tiene una anemia hemolítica congénita. Ahora, ¿qué datos, digamos, vamos a tener de laboratorio en una anemia hemolítica, en un síndrome hemolítico que estamos estudiando? Por el aumento de la eritropoiesis hay aumento de reticulocitos porque hay estrés medular y van a salir formas inmaduras. Si pedimos una lámina periférica, habrá macrocitosis, policromatofilia. La policromatofilia son glóbulos rojos o inmaduros, o sea, son indicativos de que hay reticulocitos en la sangre periférica. Pueden haber también eritroblastos, es decir, glóbulos rojos nucleados. Pueden haber trombocitosis y leucocitosis por un aumento en el estímulo de la hematopoiesis de la médula ósea. Ahora, ya anomalías, digamos, específicas, vamos a ver esferocitos, si sospechamos de una esferocitosis hereditaria o también una anemia hemolítica autoinmune, poiquilocitos, esquistocitos, que vamos a ver sobre todo en las anemias hemolíticas microangiopáticas, drepanocitos, bueno, si hay drepanocitosis o anemia falciforme, alteraciones, ya estos son exámenes específicos, alteraciones de la fragilidad osmótica, si hay esferocitosis hereditaria, por ejemplo. Aumento, ¿qué exámenes nos van a indicar que hay un aumento de la destrucción? La bilirrubina indirecta incrementada, la LDH, la heptoglobina baja, la hemoglobinemia, ¿no? Que es la hemoglobina libre en el plasma, la hemoglobinuria, que es la hemoglobina libre en la orina, la hemosiderinuria, que son acúmulos de hemosiderina en el sedimento urinario, ¿no? Para eso tenemos que hacer una coloración especial. Y bueno, acá en esta lámina periférica podemos ver esquistocitos, que como les digo, sobre todo se presentan en las anemias hemolíticas microangiopáticas, como el PTT, el SUR, CID, HELP,
pero también las anemias hemolíticas de causa mecánica, como por ejemplo los que tienen válvulas, los pacientes con problemas o portador de válvulas mecánicas o prótesis, estenosis mitral, pueden tener este tipo de esquistocitos. Entonces, vamos a ver el tema básicamente de anemias hemolíticas adquiridas. Entonces, acá las vamos a dividir, como ya habíamos visto, en dos grupos, ¿no? Las adquiridas inmunes y las no inmunes. Ya habíamos visto en las adquiridas inmunes que están las autoinmunes, las aloinmunes, que digamos se producen por aloanticuerpos, que son las reacciones transfusionales y las hemolíticas del recién nacido, y las inmunomedicamentosas. En las no inmunes, o sea, que tienen otro mecanismo, tenemos las anemias hemolíticas mecánicas, por agentes naturales, por agentes tóxicos, por gérmenes, el hiperesplenismo, por ejemplo, en el vaso, cuando este crece, cuando se produce hiperesplenismo, se van a destruir no solamente los glóbulos rojos, sino también los leucocitos y las plaquetas. Es por eso que vemos en los pacientes que tienen hiperesplenismo, o sea, en los que puede ser que tengan cirrosis hepática e hiperesplenismo, suelen cursar con pancitopenia. Y la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una anemia adquirida, pero que se va a producir por un defecto en el eritrocito que vamos a ver más adelante. O sea, esta anemia hemoglobinuria paroxística nocturna es un tipo de anemia hemolítica de tipo intravascular, pero en la cual va a haber una alteración dentro del mismo eritrocito, en la membrana del eritrocito, y por esto se va a producir la hemólisis, ¿no? No es como, digamos, estas otras anemias hemolíticas, tanto como estas son, digamos, la causa va a ser externa al glóbulo rojo. Entonces vamos a ver primero las anemias hemolíticas autoinmunes, que son las más frecuentes, y vamos a ver cuál es la etiopatogenia, por qué se produce, por qué nuestro organismo de pronto comienza a producir anticuerpos contra nuestros propios glóbulos rojos, ¿qué pasa? Entonces las hipótesis son que primero hay antígenos de la membrana del eritrocito que se han modificado. Ustedes saben que los glóbulos rojos tienen antígenos, antígeno P, el antígeno D, que es el antígeno RH, el antígeno I, tienen antígenos y que estos serían modificados por diferentes factores externos, pueden ser por infecciones virales, bacterianas, por medicamentos, por ejemplo. Entonces, una vez que han sido modificados en su estructura, nuestro organismo no las reconoce y comienza a producir anticuerpos y, bueno, van a ser destruidos, ¿no? Los glóbulos rojos. La segunda hipótesis es que estos anticuerpos hacen una reacción cruzada, ¿no? Estos diferentes antígenos de los glóbulos rojos, porque son antígenos heterólogos, que se van a parecer a otros antígenos, digamos, que pueden ser igual virus, bacterias. Entonces hay como una reacción cruzada y el organismo comienza a desconocerlas y igual las destruye. La tercera hipótesis, que sobre todo se va a dar en problemas oncológicos como el síndrome linfoproliferativo crónico, es que el sistema inmune pierde la capacidad de reconocer los antígenos como propios. Esto sobre todo se cree que se da en las enfermedades inmunológicas, como por ejemplo en los linfomas no Hodgkin, que suelen cursar con anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, de las anemias hemolíticas autoinmunes, el 50% son idiopáticas y el 50% son secundarias a muchas causas que vamos a ver más adelante. Y el cuadro clínico va a depender del mecanismo, si es que se va a producir por inmunoglobulina G, A, M, y si es que se va a activar o no el complemento. Y de acuerdo a esto va a ser una hemólisis extravascular o intravascular. Entonces van a haber tres tipos de autoanticuerpos que vamos a encontrar en las anemias hemolíticas autoinmunes, producidas por autoanticuerpos que nuestro mismo organismo va a producir. Tenemos autoanticuerpos calientes que van a ser tipo inmunoglobulina G, sobre todo 1 y 3, pero que tienen una escasa capacidad de fijar complemento. Entonces, la hemólisis se va a producir a temperatura corporal, por eso se llaman calientes, a 37 grados, y van a ser sobre todo anticuerpos dirigidos contra el factor anti-RH, ¿no? Los anticuerpos fríos son IgM y estos sí van a activar el complemento, pero no digamos mucho. Y se van a llamar crioaglutininas también, ¿no? Tienen una capacidad de fijarse al glóbulo rojo en el frío y también hemolizan al frío, o sea, entre 0 a 20 grados. Entonces, estos son anticuerpos
que se fijan al glóbulo rojo y hemolizan al frío. Y tenemos otro tipo de autoanticuerpos que se llaman hemolicinas bifásicas o de Donner-Landstein, que son IgG, pero que van a activar intensamente el complemento. Entonces van a producir una hemólisis intravascular sobre todo. Se fijan al eritrocito a temperatura baja, a menos 4 grados, pero la hemólisis se va a producir a temperatura corporal, ¿no? Esos son los 3 tipos de autoanticuerpos. ¿Y cómo los vamos a detectar estos anticuerpos? Si sospechamos de un paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune, ¿cómo hacemos? ¿Cómo detectamos? Por el test de Coombs directo. Obviamente le habrán pedido hemograma, reticulocitos, lámina periférica, bilirrubina, aptoglobina. Obviamente habrán pedido, pero por frecuencia, digamos, las anemias hemolíticas autoinmunes son las en las que más se debe sospechar. Entonces se pide un test de Coombs directo. En ellos vamos a detectar anticuerpos que van o autoanticuerpos que están unidos a la membrana del eritrocito, como se puede ver acá. En el test de Coombs indirecto lo que vamos a detectar son autoanticuerpos, pero que se encuentran en el suero del paciente. Entonces, es importante el test de Coombs directo. Entonces, vamos a tener 3 tipos de anemias hemolíticas autoinmunes de acuerdo al tipo de autoanticuerpo que se produzca. Hay una anemia hemolítica autoinmune común, que es la que se va a producir por inmunoglobulina G o es la que se producida por autoanticuerpos calientes. Representan el 75% de los casos y la incidencia es de 10 casos por millón, sobre todo en mujeres. La mitad de los casos son idiopáticas, pero se van a, sobre todo, asociar a síndromes linfoproliferativos, colagenopatías, a PTI. Si se asocia a PTI, se va a llamar síndrome de Evans. El PTI es una trombocitopenia también de causa inmune. Y cuando un paciente tiene anemia hemolítica autoinmune y PTI, se llama síndrome de Evans. Se puede asociar también a colitis ulcerosa, a carcinomas, a neoplasias y al VIH. Una cosa antes, previamente, el test de Coombs, hay un test de Coombs directo que es el general, que nos van a decir si es reactivo, pero hay un test de Coombs también monoespecífico en el cual nos van a decir si es reactivo, si hay una hemólisis, si hay una reacción antígeno-anticuerpo, pero hay activación de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M o de complemento. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder saber si es por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos o es bifásica por este examen. Pero digamos, por frecuencia, lo más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y se van a asociar a estas enfermedades. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Se presenta de manera insidiosa, ¿no? No es brusco. Las anemias hemolíticas intravasculares sí son agudas, pero las extravasculares, como es una anemia hemolítica autoinmune común o por anticuerpos calientes, se presentan de manera insidiosa y son de carácter crónico en algunas veces. Se presenta con ictericia, esplenomegalia, rara vez hay fiebre y puede haber adenopatías. Entonces, el diagnóstico es como cualquier anemia hemolítica. Hay que pedir lámina periférica, hemograma, bilirrubina indirecta, la lactoglobina está baja. La hemoglobinuria acá será muy rara porque la hemólisis es extravascular. Hay incremento de LDH, de reticulocitos y el test de Coombs directo será positivo. En el 95% de los casos es positivo a inmunoglobulina G. No olvidar esto. Entonces, una vez que hemos diagnosticado es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, siempre tenemos que buscar las causas, ¿no? Buscar, a ver qué tiene este paciente. Podría ser que tenga un linfoma, puede ser que tenga lupus, artritis, puede ser que tenga una neoplasia o tenga VIH. O sea, simultáneamente al estudio de la anemia hemolítica hay que pedir exámenes sospechando de estas enfermedades. Si sospechamos un linfoma, tenemos que pedir tomografía de cuello, tórax, abdomen, pelvis, buscando hepatosplenomegalia y adenopatías, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes? El manejo primero es sintomático, ¿no? Suelen venir con 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina los pacientes. El problema es que no se puede hacer una transfusión porque como se están produciendo autoanticuerpos, también va a ser difícil encontrar sangre compatible por estos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes fallecen. Pero, digamos, el manejo
más importante es el uso de corticoides, porque con estos vamos a frenar la producción de autoanticuerpos, la destrucción de los glóbulos rojos en el sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Básicamente hacemos pulsos de corticoides, puede ser de dexametasona, de metilprednisolona, para disminuir o frenar la hemólisis. Después ya como tratamientos de segunda línea, porque la hemólisis puede controlarse y después vuelve a aparecer en un mes o en un tiempo, entonces como segunda línea suele usarse, hacemos la esplenectomía, porque recuerden que esta anemia hemolítica es extravascular, se produce básicamente en el vaso. Entonces, con la esplenectomía no es que se vaya a curar la anemia hemolítica, pero se va a poder controlar. También se usan inmunosupresores, sobre todo usamos el rituximab ahora, que suele dar buenas respuestas, ¿no? Como segunda línea estamos usando la esplenectomía o el rituximab. Y algunos inmunosupresores como la ciclofosfamida, la satioprina, ¿no? ¿Qué hacemos usando rituximab? Frenamos la producción de anticuerpos por los linfocitos B, CD20. Eso queremos hacer, frenar la producción de autoanticuerpos. Y también se puede usar inmunoglobulina humana en el caso de cuando el cuadro es muy agudo y no podemos controlar con los corticoides, ¿no? Ahora, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que es el otro tipo de anemia hemolítica autoinmune. Primero, algunas cosas, hay que definir algunos términos. Se llama crioglobulina, es una proteína que va a precipitar en el frío. Las crioaglutinina es una proteína que aglutina los hematíes en el frío. Este es el autoanticuerpo, digamos, que vamos a encontrar. Y la criohemolicina es una proteína que hemoliza en frío, ¿no? Entonces, va a haber dos formas de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Entonces, como ya les había dicho, solicitan un test de Coombs directo y les va a salir, tiene inmunoglobulina M con actividad de complemento. En ese caso, sospechan de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, pero esta es mucho menos frecuente que por anticuerpos calientes. Entonces, hay dos formas. En la forma crónica, sobre todo se presenta en ancianos, y se va a llamar enfermedad de las crioaglutininas idiopática o puede ser secundaria también a Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, y algunas neoplasias linfoides o algunos cánceres metastásicos. Entonces, sobre todo eso se puede presentar en ancianos, ¿no? Hay anemia, ictericia, esplenomegalia, y sobre todo se va a activar la hemólisis si se ponen al frío, ¿no? Entonces va a haber un incremento de la hemólisis y va a haber acrocianosis, ¿no? Hay cianosis distal asociada a dolor. Eso nos va a hacer sospechar de una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, porque recuerden que esta se va a activar, se une al glóbulo rojo el anticuerpo y la hemólisis se produce también al frío. Esto es sobre todo, es la forma de los ancianos, no es una forma crónica. Ahora, hay una forma aguda que se presenta sobre todo en niños y en adultos jóvenes después de algunas infecciones virales, asociada, por ejemplo, a Mycoplasma pneumoniae, a Epstein-Barr virus, a citomegalovirus, a la sífilis, algunas colagenopatías y sobre todo van a presentar hemoglobinuria porque esta anemia hemolítica es sobre todo intravascular, ¿no? Puede tener un componente extravascular, pero también intravascular. Entonces hay hemoglobinuria, fiebre, pueden tener los niños diarreas, vómitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay ya es una necrosis, ¿no? En la oreja de un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Entonces, el diagnóstico igual se hace por los exámenes que hemos visto en todas las anemias hemolíticas y el test de Coombs directo, que será reactivo, y el monoespecífico que nos indicarán que hay IgM y hay activación de complemento. Entonces, también el cuadro clínico no nos hace sospechar porque los pacientes tienen acrocianosis, cianosis distal y sobre todo refieren esto al frío. Y el tratamiento, ¿cuál va a ser? Evitar la exposición al frío. Obviamente, si es un niño y le ha dado una infección por Epstein-Barr virus, va a pasar la infección viral y también va a pasar la hemólisis. Pero digamos, si es un paciente, un anciano, la forma que es de los ancianos, y tiene un cáncer, un carcinoma, va a persistir la hemólisis, ¿no? Porque probablemente el carcinoma se tenga que manejar en mucho tiempo y con quimioterapia. Entonces, en este caso, lo más importante es hacer plasmaféresis, barrer los anticuerpos, que es autoanticuerpos que hay en el paciente. Tenemos que barrerlos.
Sobre todo este es el tratamiento. Y si es que queremos hacer transfusión en estos pacientes, tenemos que calentar la sangre, porque si no, si le transfundimos sangre fría, como suele ser la que transfundimos, se va a producir mayor hemólisis. En este caso, los corticoides no van a servir de mucho cuando la hemólisis es por anticuerpos fríos, pero sí se puede usar también rituximab y algunos inmunosupresores, ¿no? Como ciclofosfamida. El rituximab también sí puede funcionar. Bueno, esta es una lámina periférica de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Este es una enfermedad anemia hemolítica por anticuerpos fríos, pero crónica, ¿no? Hay autoaglutinación de los glóbulos rojos, sobre todo al frío. Ahora, el otro tipo de anemia hemolítica es la bifásica, o se llama hemoglobinuria paroxística frigori, también se llama, y se va a producir a cualquier edad, pero sobre todo se va a asociar a sífilis terciaria, infecciones virales, gripe, rubiola, paperas, varicela, mononucleosis infecciosa. Y acá lo que vamos a encontrar en el test de Coombs directo, aparte de que es reactivo, la hemolicina bifásica, ¿no? O de Donald-Landenstein, que se va a unir a baja temperatura al glóbulo rojo y va a hemolizar a temperatura corporal. Como la hemólisis acá es sobre todo intravascular, va a haber ictericia, fiebre, dolor lumbar, calambres, hemoglobinuria. Y una vez que se controla el cuadro viral, se va a autolimitar. Y si se asocia, por ejemplo, a sífilis, hay que curar la enfermedad y desaparecen las crisis hemolíticas, ¿no? Esto es un resumen de todas las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, fríos y la bifásica, ¿no? Entonces, acá lo importante es que sepan a qué enfermedades se asocian. Por ejemplo, por anticuerpos calientes, que es lo más común, van a ser 50% idiopáticas y 50% secundarias. Secundarias a síndromes linfoproliferativos como linfomas, leucemias linfáticas crónicas, a enfermedades autoinmunes como LES, AR, a tumores, timomas, a uso de fármacos, por ejemplo. Entonces, si es secundaria un linfoma, ¿qué tienen que hacer? Hay que manejar el cáncer, la neoplasia, porque si no, la hemólisis va a continuar. La que es por anticuerpos fríos, sobre todo la aguda, se va a usar infecciones como Mycoplasma pneumoniae, mononucleosis infecciosa, que es producida por Epstein-Barr virus, citomegalovirus. La crónica, que puede ser idiopática, pero también se asocia a algunos cánceres, ¿no? Como linfomas, mielomas. Y la que es bifásica, sobre todo se asocia a sífilis terciaria. Y como pueden ver, acá hay un resumen de los tipos de hemólisis que se va a producir, ¿no? Y el manejo. Ahora, las anemias hemolíticas inmunomedicamentosas, ¿no? Entonces, acá también se van a producir anticuerpos, pero en reacción a medicamentos, ¿no? Entonces, vamos a poder acá ver el mecanismo autoinmune, por ejemplo, que es la primera, el mecanismo autoinmune que es independiente del fármaco. O sea, hay pacientes que están consumiendo algunos medicamentos tipo alfa-metildopa, por ejemplo, que es, digamos, lo típico de este mecanismo, que se van a producir autoanticuerpos en reacción, ¿no? O contra los glóbulos rojos, pero este tipo de anemia hemolítica inducida por este tipo de medicamentos es difícil de distinguirla de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, porque el test de Coombs va a salir igual reactivo, entonces no vamos a poder distinguirla, ¿no? Pero la vamos a sospechar porque el paciente está consumiendo este tipo de medicamentos, ¿no? La tipo autoinmune sobre todo se va a asociar a la alfa-metildopa y el anticuerpo que se va a producir es tipo IgG. El test de Coombs va a ser positivo para IgG y sobre todo la hemólisis es intravascular. Ahora, las otras anemias hemolíticas que son dependientes del fármaco, tenemos tipo afteno y tipo neoantígeno, ¿no? Acá está, por ejemplo, el fármaco y se va a unir al glóbulo rojo, pero el anticuerpo no va a tener ningún contacto con el antígeno del glóbulo rojo. En el neoantígeno se van a unir el fármaco con el antígeno del glóbulo rojo y se van a producir anticuerpos, perdón. Bueno, acá lo típico, digamos, es que es tipo afteno, sobre todo están las penicilinas, las cefalosporinas.
Y en el neoantígeno, sobre todo, está la quinidina, pero también el paracetamol y la aspirina, ¿no? Entonces, en el tipo afteno, que es en el que se une el glóbulo rojo, al glóbulo rojo el medicamento y el anticuerpo se va a producir como reacción a esto, ¿no? Pero sin tener contacto con el antígeno del glóbulo rojo. Entonces, ese tipo afteno, sobre todo están las penicilinas, se va a producir, hay un anticuerpo antifármaco, está presente, no como acá, que en el autoinmune que no está. También los anticuerpos son tipo IgG, y la hemólisis va a ser sobre todo extravascular. Y lo que hay que hacer en estos casos, pues, es suspender el medicamento, ¿no? Si sospechamos que ese es el mecanismo neoantígeno. Se va a formar un nuevo antígeno, sobre todo es con la quinidina, pero también hay casos asociados a aspirina y paracetamol, como ya les había dicho. Y el anticuerpo puede ser IgM o IgG, pero sobre todo se va a activar el complemento. Eso va a ser la diferencia. Entonces va a haber una hemólisis intravascular, sobre todo, ¿no? Y bueno, el tratamiento va a ser suspender el medicamento. Ahora, el otro tipo de anemias hemolíticas ya producidas por aloanticuerpos, tenemos la anemia hemolítica del recién nacido, que se va a producir una inmunización de la madre frente al antígeno del bebé, ¿no? Eso se da, por ejemplo, cuando hay incompatibilidad, por ejemplo, de RH, la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, y el bebé probablemente pueda ser RH positivo, entonces se van a producir anticuerpos, sobre todo IgG, que van a atravesar la barrera placentaria y van a producir hemólisis en el feto, ¿no? Entonces hay como en todas las inmunización primaria, los anticuerpos generados por la madre, tras un primer estímulo van a ser IgM. Entonces, si hay un primer embarazo, va a ser tipo IgM la inmunoglobulina y no va a atravesar la barrera placentaria. Entonces no va a haber hemólisis en un primer embarazo, pero ya en un segundo embarazo, porque ha habido ya contacto, ya ha habido sensibilización, se va a producir anticuerpo tipo IgG que sí va a atravesar la barrera placentaria. Y ahí se va a producir ya la hemólisis en el feto y en el recién nacido, ¿no? Clásicamente se va a producir por anticuerpos anti-RH, especificidad anti-D, pero también hay digamos, incompatibilidad de factor, de grupo también. El 50% de los fetos nacen levemente afectados, pero en los casos severos va a haber kernicterus e hidrosfetalis, ¿no? Va a ser a nivel de la bilirrubina, se va a fijar a nivel cerebral y va a producir múltiples alteraciones en el recién nacido y muchos de ellos van a fallecer, ¿no? Entonces, por eso es que el manejo ahora se hace incluso un intraútero de los recién nacidos, ¿no? Para el diagnóstico hay que saber el grupo sanguíneo, pues, de la mamá y del papá, ¿no? Y hay que pedir en el recién nacido test de Coombs directo e indirecto para detectar anticuerpos unidos al glóbulo rojo o también que estén circulando en el plasma. Digamos que ya no se ven estos casos muy severos porque ya se toman las precauciones del caso. Ahora, las mamás que tienen, digamos, el riesgo de hacer incompatibilidad de grupo o de factor, se les pone una inmunoglobulina anti-D, ¿no? Para hacer prevención, para evitar que se produzca la hemólisis en el feto y en el recién nacido. Se usan estas vacunas y sobre todo son a esa anti-D porque la anemia hemolítica por factor RH es la más severa, ¿no? Es la que más daño va a producir en el feto, en el recién nacido. Pero la incompatibilidad de factor, digamos, es un cuadro un poco más leve. Ahora, las anemias hemolíticas no inmunes, ya habíamos visto las que obviamente no inmunes van a tener test de Coombs directo negativo. Vamos a ver las hemólisis mecánicas, se van a producir por lesiones del corazón y grandes vasos y por lesiones en los pequeños vasos, que son las microangiopatías trombóticas, ¿no? Acá tenemos el síndrome urémico hemolítico. Esto sobre todo se va a dar en niños y en jóvenes y se va a asociar a infecciones, sobre todo intestinales, asociadas, el 75% de los casos se asocia a E. coli y a Shigella, este serotipo, y a Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Va a haber infarto, congestión y trombosis hialina en pequeños arterioles y varios capilares, glomerulares sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber cómo se diagnostica. Son niños o jóvenes que tienen el antecedente de esta infección y ellos van a acudir
porque tienen anemia aguda, dolor abdominal, vómitos, orinas oscuras, porque obviamente la hemólisis se va a producir en el intravascular y va a haber, van a ir con falla renal, ¿no? Con anuria y con trombocitopenia. Entonces van a necesitar manejo sintomático, hay que hacerles, les hacen diálisis peritoneal, como son niños, transfusión de sangre, plaquetas, hasta que se controle el cuadro, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en la lámina periférica? Esquistocitos, porque la anemia hemolítica es microangiopática. La hemólisis sobre todo se va a producir en los pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Va a haber infarto, congestión y trombosis que va a ser desencadenada por estos microorganismos. Acá podemos ver esquistocitos que se van a contar. La púrpura trombocitopénica trombótica es otra enfermedad, pero sobre todo se presenta en adultos jóvenes. Puede aparecer asociada al embarazo, a la ingesta de algunos medicamentos, a infecciones, a cáncer. ¿Y por qué se va a distinguir del síndrome urémico hemolítico? Obviamente va a haber igual anemia, trombocitopenia, va a haber afectación renal, pero sobre todo va a haber lesión en órganos vitales como el sistema nervioso. Van a tener convulsiones, daño, digamos, problemas de conciencia, así, ¿no? Pero sobre todo convulsiones. Entonces, en el síndrome urémico hemolítico no suele haber, digamos, compromiso del sistema nervioso central. Y acá se va a producir porque se produce un anticuerpo contra la proteína. Hay un anticuerpo que va a escindir o fraccionar el factor von Willebrand. Ustedes que saben que el factor von Willebrand es el factor que sirve para que se unan las plaquetas al endotelio. Entonces, cuando no hay esta proteasa, esta enzima que hace que el factor von Willebrand de alto peso molecular se convierta en bajo peso molecular, el factor von Willebrand va a tener una gran capacidad de adherir y agregar plaquetas. Entonces, este va a ser el mecanismo por el cual se va a producir digamos, una obstrucción a nivel de la microvasculatura y va a producir la púrpura trombocitopénica trombótica. La ausencia o la carencia de esta proteasa que va a escindir el factor von Willebrand puede ser congénita, pero también puede ser adquirida, y en los casos que es adquirida se va a asociar a estas enfermedades. El manejo, sobre todo, es de hacer plasmaféresis, barrer este anticuerpo que se ha producido contra esa enzima que es importante, y el uso de corticoides también. Si se hace un manejo oportuno, pues los pacientes se pueden recuperar, pero si no se hace plasmaféresis, la mortalidad llega a ser hasta el 80%. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que es otro tipo de anemia hemolítica que les dije que es adquirida, pero donde hay una lesión en el glóbulo rojo, se va a producir porque en 1 a 5 casos por millón de habitantes, o sea, no es muy frecuente, la edad media de aparición es 30 a 50 años, y acá se va a producir una hemólisis intravascular y va a haber fenómenos recurrentes de trombosis y pancitopenia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Normalmente tenemos en la membrana de los eritrocitos van a haber proteínas que van a servir de protección contra la acción del complemento, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos inhibidores naturales CD55, CD56, por ejemplo, pero en la hemoglobinuria paroxística va a haber una ausencia de estas, y eso va a hacer que la célula, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, sean más susceptibles de la acción de la lisis mediada por el complemento. Entonces, eso va a ser en realidad hay una deficiencia de una proteína que es la que va a ser la que va a anclar a la membrana del eritrocito o de los leucocitos, que es el GPI, ¿no? Glucofosfatidilinositol, que va a ser la que sirve para proteger, digamos, estas proteínas. Pero una vez que se va a producir una deficiencia adquirida de esta proteína, del GPI, estos inhibidores naturales del complemento no van a estar presentes, por lo tanto, el complemento va a producir, se va a producir la lisis mediada por complemento sin control, ¿no? Y se llama hemoglobinuria paroxística nocturna porque la hemólisis sobre todo se va a dar en las noches porque el suero se acidifica en las noches, ¿no? Entonces, hay una ausencia de estos inhibidores naturales de la acción del complemento. Ahora,
¿Cómo es esa enfermedad? Depende de qué tanto hemólisis produzca, puede ser leve a grave, ¿no? Y su pronóstico, por lo tanto, va a ser variable. Entonces, como ya les había indicado, va a haber, sobre todo, hemólisis intravascular, va a haber trombosis, fenómenos trombóticos y va a haber pancitopenia. Entonces, una vez que se activa, digamos, el complemento, también va a haber riesgo no solamente va a haber un problema ya en la defensa, ¿no? Contra las infecciones, sino también se va a producir más fácilmente trombosis, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, por eso es el cuadro clínico, ¿no? Hay pancitopenia, trombosis y hemólisis intravascular. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Obviamente se puede hacer un aspirado de médula ósea cuando hay pancitopenia, se puede hacer biopsia, pero antes hacíamos un test que se llama de Ham y sucrosa que se inducía, acidificaba el suero para inducir hemólisis, ¿no? Pero ahora ya hay exámenes tipo citometría de flujo, que es un examen especial en los cuales vamos a detectar una deficiencia de estos inhibidores naturales CD55 y 59 por esta técnica. Entonces, eso nos va a dar el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Hay una deficiencia de estas proteínas y de esta manera se llega al tratamiento. Ahora, el tratamiento curativo de la hemoglobinuria paroxística nocturna va a ser el trasplante de médula ósea, ¿no? Pero hay otros tratamientos, pero también el trasplante en estos casos de pacientes tiene altos riesgos de que haya un fallo, ¿no? O el paciente pueda fallecer en el trasplante. Entonces, hay algunos tratamientos también que se pueden hacer en los casos en los que no pueda llegar el paciente a trasplante, hay que hiperhidratar, hay que hacer transfusión de glóbulos rojos porque obviamente están hemolizando los pacientes. Hay que tratar de evitar de que hagan trombosis, ¿no? Porque hacen trombosis y una vez que las hagan, pues hay que manejar la trombosis y suelen hacer trombosis graves, ¿no? Puede ser trombosis de vena porta, mesentérica, de venas suprahepáticas, como acá vemos el síndrome de Buchiari, por ejemplo, pueden hacer trombosis. Y esta enfermedad es una enfermedad clonal que muchas veces puede evolucionar a otras enfermedades, anemia plástica, amielodisplasia e incluso puede evolucionar a leucemia. No es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que también deben conocer porque produce anemia hemolítica. Creo que eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. En las siguientes clases vamos a ver los temas de anemias hemolíticas congénitas, pero el examen que está programado para el día miércoles es hasta acá, hasta anemia hemolítica adquirida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Ha quedado todo claro? Es importante que recuerden la clasificación de las anemias hemolíticas, pero sobre todo, por frecuencia, las anemias hemolíticas autoinmunes, pues son de lejos las más frecuentes, ¿no? Las autoinmunes. Acá en las adquiridas, las de causa inmune, que se producen por anticuerpos, las autoinmunes van a ser las más frecuentes. ¿Sí? Esas son las que más tienen que revisar, fijar bien la idea de cómo se producen, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ninguna pregunta, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Nada, Adriana? Entonces No, doctorita. daremos Ujú. por... Doctora, hay una pregunta ahí. Ah, sí, sí, estoy viendo. De Ujú. los anticuerpos fríos, las especificaciones, ya les dije que lo más frecuente son las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Entonces hay 3 tipos, anticuerpos fríos, ¿dónde está acá hay un resumen? Este es el resumen de todo. Hay por anticuerpos fríos, calientes y la bifásica. Entonces, ¿cómo van a sospechar digamos, por frecuencia, si un paciente va al hospital, tiene 40 años y les dice que hace algunos días se siente cansado y lo ven pálido, histérico,
tiene 5 de hemoglobina, incremento de bilirrubina, esa predominio indirecto, LDH prolongada, lactoglobina baja, reticulocitos altos, entonces sospechan está hemolizando, ¿no? Entonces, tienen que pedir un test, primero un test de Coombs directo. Entonces, como les dije, en el 95% de los casos el test de Coombs sale positivo. Entonces, de acuerdo a eso, hay que pedir un test de Coombs monoespecífico, donde les van a informar si es a inmunoglobulina G o M o a la bifásica la reacción del test de Coombs, ¿no? Entonces, si es por anticuerpos calientes, va a ser IgG. Y la especificidad antigénica, estos son antígenos que tiene el glóbulo rojo, es anti-RH. Rara vez fijan complemento, no activan la cascada del complemento y la hemólisis se produce a 37 grados. A 37 grados el antígeno se va a unir al glóbulo rojo y la hemólisis también se va a producir. Y como acá dice, es el más frecuente. La hemólisis es extravascular, o sea, se va a producir sobre todo en el hígado, en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Entonces, el test de Coombs nos dirá esa inmunoglobulina G, entonces pensaremos que es por anticuerpos calientes. Ahora, una vez que estamos tratando el caso también, tenemos que buscar enfermedades. El 50% es idiopática, nunca hay una causa, no encontramos, pero el 50% restante se asocia a enfermedades, sobre todo cánceres, linfomas, por ejemplo. O puede ser asociado a lupus, artritis, algunos tumores, algunos fármacos. Ya habíamos visto la alfa-metildopa. Es difícil de distinguir la anemia hemolítica asociada a alfa-metildopa de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, porque el test de Coombs es igual positivo a IgG y no la vamos a poder distinguir, ¿no? Salvo que suspendamos el medicamento y cese el hemólisis, diremos, era el medicamento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En la lámina periférica, en este caso, vamos a encontrar esferocitos. Ahora, el test de Coombs será positivo a inmunoglobulina G. Muy rara vez activará complemento, muy rara vez. Y el test de Coombs directo es positivo en la gran mayoría de casos. No hay autoaglutinación porque no hay anticuerpos fríos, no hay autohemólisis, también es raro, ¿no? El tratamiento, ¿cómo va a ser en este caso? Uso de corticoides, pulsos de dexametasona, de metilprednisolona para frenar la hemólisis. Y ya como esto va a persistir en los casos que es idiopático, en los casos que es secundario, hay que tratar la enfermedad de fondo. Por ejemplo, si se asocia a lupus, pues manejará el reumatólogo, les dan tratamientos inmunosupresores. Si es asociado al linfoma, les damos quimioterapia. Entonces, cuando es secundario, hay que tratar la enfermedad de fondo, además. Y cuando se controla la enfermedad de fondo, la hemólisis también pasa. Pero en los casos que es idiopática, la hemólisis va a persistir, va a haber como episodios de hemólisis. Le controlamos esta hemólisis, ya le suspendimos los corticoides, y después de 2 meses vuelven a venir porque otra vez están hemolizando. Y muchas veces no podemos dejar de darles corticoides, hacen Cushing y todas las complicaciones por el uso crónico de corticoides. Entonces, ya como segunda línea, cuando vemos que hemolizan 2, 3, 4 veces al año, les podemos indicar una esplenectomía o el uso de rituximab, ¿no? Ahora, cuando es por anticuerpos fríos, el test de Coombs monoespecífico será IgM. Entonces, el antígeno al que atacan estos autoanticuerpos es contra el antígeno I mayúscula y minúscula. Acá sí van a fijar el complemento. Y la adhesión al glóbulo rojo se produce a menos 20 grados y la hemólisis también. Es menos frecuente y la hemólisis puede ser extravascular o intravascular. Se va a asociar en los casos agudos, en los casos que se presenten en niños y jóvenes, se asocia a infecciones virales, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, Mycoplasma pneumoniae. Y en las formas crónicas, que es de los ancianos, va a ser idiopática o se va a asociar también a algunas enfermedades como cánceres, linfomas, mielomas, macroglobulinemia y otras neoplasias. ¿Cómo vamos a sospechar de este cuadro por anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Porque la hemólisis sobre todo se produce al frío y van a tener cianosis distal, acrocianosis, dolor al frío, dolor en los dedos y vamos a ver pues que hay cianosis, ¿no? Incluso puede haber necrosis en el pabellón de la oreja, en los dedos, de los pies, de las manos, si es que no se maneja.
Entonces, una vez que sospechamos de esto y hacemos el diagnóstico, hay que evitar la exposición al frío. Si se va a transfundir sangre, hay que transfundir sangre caliente. Y lo más importante, hay que hacer plasmaféresis. Hay que remover esos anticuerpos. Acá no van a funcionar los corticoides, no funcionan. Ahora, cuando el anticuerpo es tipo hemolicina bifásica, la inmunoglobulina es IgG y la especificidad es contra el antígeno P del glóbulo rojo, sí fijan complemento, sí le activan el complemento y se van a fijar al frío, al glóbulo rojo, ¿no? Entre 0 a 20 grados, pero la hemólisis a 37 grados. Es poco frecuente y acá sí la hemólisis es intravascular. Entonces sí vamos a sospechar porque el paciente va a decirnos que su orina es pues tipo colúrica, oscura, como Coca-Cola. Y se suele asociar a enfermedades como la sífilis terciaria y algunas infecciones virales, rubiola, sarampión. Igual, acá pedimos desde CUMS, lámina periférica y esferocitos. Y el test de CUMS nos indicará, ¿no?, la presencia de de estos anticuerpos tipo Donner-Landenstein. Hay que acá también evitar la exposición en frío y se puede manejar con transfusiones, pero básicamente el manejo va a ser de la enfermedad de fondo. Si es sífilis, habrá que tratarla, y si es infección viral, hay que esperar que pase el curso del virus, de la infección viral, y va a cesar la hemólisis también. Ahora, eso es cuando hay anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Pero siempre, como les dije, tienen que preguntar uso de medicamentos para sospechar una probable asociación a esta. Cuando las anemias hemolíticas ya son tipo anemias hemolíticas microangiopáticas, sobre todo como estas, como sospechan de un síndrome urémico hemolítico, de un PTT, CID, HELF, es porque hay esquistocitos en la lámina periférica, ¿no? Hay anemia, hay trombocitopenia, puede haber falla renal, compromiso del sistema nervioso central. Y una vez que piden, obviamente tienen que pedir hemograma, reticulocitos, perfil hepático, LDH, aptoglobina, lámina periférica y les informarán presencia de esquistocitos, ¿no? Entonces, si son niños y tienen antecedentes de infecciones eh, por E. coli, por Shigella, tienen, no sé, disentería, ustedes pensarán que es un síndrome urémico hemolítico, pero si son jóvenes o adultos, tienen que pensar que la probable causa sea una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Entonces, acá sí va a haber compromiso del sistema nervioso central. Ahora, si son gestantes, pues tienen que pensar que puede ser un HELF, ¿no? O si puede ser un CID, en los casos, por ejemplo, que tenga una leucemia promielocítica aguda, puede ser un CID. Pero digamos, ustedes van a sospechar de anemia hemolítica microangiopática cuando haya esquistocitos. Y obviamente por el cuadro clínico y antecedentes también. No sé si ha quedado más claro eso. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí, chicos. Ya, Katherine. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, daremos por concluida la clase. Ya estaremos, algunos detalles para el examen, yo les comunicaré a través de Adrián, ¿ya? Pero si algún comentario tienen de los exámenes que han dado antes, pues, no sé, si desean, díganme si hay algún comentario. Sus compañeros me estaban comentando algo sobre el tiempo, no sé si han tenido problemas para acceder a la página de la universidad, no sé. Todo ha ido Sí, bien. doctorita. ¿A qué hora va a ser el examen, por favor, En la doctora? noche, 10 de la noche será. Siempre les tomamos en la noche a las 10 o en la mañana temprano, porque nos dijeron que como que a esas horas hay menos, está menos saturada la red, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo va a ser, por favor, doctora? Bueno, habíamos quedado en 30 minutos, pero nosotros en esta parte no va a haber muchos casos clínicos, así es que yo pienso que incluso en menos tiempo acabarán su examen. Cuando hagamos la parte de oncohematología, ahí sí ya les ponemos más casos clínicos, ahí sí de repente necesitan más tiempo. Ujú. ¿Ya? Doctora, disculpe una consulta. Doctora, Sí, dime. Eh,
Doctora, la siguiente clase que tocaría la exposición, ¿cuándo sería? ¿Tú estás en ese grupo? Sí, doctora. ¿Ya lo han preparado o les falta todavía? Lucero. Nos falta algunas cositas a aclarar, Mm. doctora, sí. Entonces, después del examen expondrán, pues, porque si les Mm, digo mañana, pues tienen que estudiar, ¿no? Entonces, después del examen, Sí, les doctora. quedaremos un día, ¿ya? Para que ya no estén No, preocupados, doctora. chicos. Y disculpe, no Ujú. sé si le podríamos mandar nuestro caso clínico para Claro, que nos sí, sí, pueda. sí, sí, mándenme, Ya, mándenme, yo lo reviso, no hay problema. ya, doctora, muchas Estudien, gracias. chicos, cuídense, ya hablamos, chao. Gracias, doctora. Doctora, Buenos días.